Hola y bienvenidos a The Financial Embassy. Yo soy Sofía Morales y hoy vamos a hablar de un fenómeno que está marcando la historia financiera. Los mercados bursátiles viven un rally global. Desde Wall Street hasta Tokio, pasando por Europa, Latinoamérica y Oceanía, las bolsas de valores están alzando niveles que no veíamos en décadas. Esto no es un simple repunte. Estamos frente a un movimiento que combina innovación tecnológica, tensiones geopolíticas y cambios profundos en la economía global. En los próximos minutos vamos a analizar qué está pasando, por qué ocurre y qué significa para el futuro de las finanzas internacionales. Comencemos nuestro recorrido en Estados Unidos, el corazón financiero del mundo. Si bien el Standard & Poor's y el Nasdaq están alcanzando máximos históricos, impulsados principalmente por los resultados empresariales y el boom de la inteligencia artificial. Las grandes tecnologías también han sorprendido con beneficios que superan las expectativas, y esto ha generado un efecto dominó en todo el mercado. La inversión en inteligencia artificial no es solo una moda, se ha convertido en el motor central de la economía bursátil estadounidense. Pero no todo es optimismo. La Reserva Federal mantiene una postura cautelosa. Las tasas de interés siguen siendo un factor de tensión. Aunque los mercados celebran los beneficios, la política monetaria limita la capacidad de expansión. En resumen, Estados Unidos vive un rally que combina innovación tecnológica con resultados récords, pero bajo la sombra de una política monetaria que aún no da señales de clara relajación. Ahora hablemos de los riesgos y las proyecciones. Aunque el rally en Wall Street parece imparable, los analistas advierten que la concentración del crecimiento en el sector tecnológico puede ser un arma de doble filo. Si la inteligencia artificial no cumple con las expectativas de productividad, el mercado podría enfrentar una corrección significativa. Además, la política monetaria sigue siendo un factor de incertidumbre. La Reserva Federal mantiene las tasas altas para controlar la inflación, y esto limita el acceso al crédito y presiona sectores como el inmobiliario y el consumo. Otro punto clave es la deuda pública. En Estados Unidos enfrenta niveles históricos de endeudamiento, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Por ello, el rally estadounidense es impresionante, pero no está exento de riesgos. La pregunta es si la innovación tecnológica y los beneficios récords podrían sostener el crecimiento frente a los desafíos monetarios fiscales. Ahora viajemos a Europa, donde el panorama bursátil es más diverso y menos uniforme que en Estados Unidos. En España, el IBEX 35 ha mostrado un crecimiento sólido, impulsado por el sector bancario y energético. El Reino Unido también registra avances importantes en el FTSE 100, apoyado por empresas de consumo y servicios financieros. Sin embargo, no todos los países europeos comparten este dinamismo. En Alemania, con su DAX, apenas logran un crecimiento moderado, reflejando las dificultades de su industria exportadora. Francia, por su parte, con el CAC 40, muestra un desempeño más tímido, afectado por la inflación y la incertidumbre política. En conjunto, Europa avanza, pero lo hace con pasos más cautelosos que Estados Unidos o Asia. El continente enfrenta retos estructurales que limitan la fuerza de su rally bursátil. Pero más allá de los números, Europa enfrenta riesgos importantes que condicionan su desempeño bursátil. La inflación sigue siendo un desafío, especialmente en países como Alemania y Francia, donde los costos energéticos y las tensiones geopolíticas han elevado los precios. La guerra en Ucrania continúa afectando
la confianza de los inversionistas, generando incertidumbre en sectores clave como la energía y la industria pesada. Además, la dependencia de importaciones de gas y petróleo mantiene a Europa vulnerable frente a stocks externos. Otro factor es la política monetaria del Banco Central Europeo. Aunque se han tomado medidas para contener la inflación, las tasas de interés elevadas limitan el crédito y frenan el consumo interno. En conclusión, Europa avanza con cautela. Algunos mercados muestran fortaleza, pero los riesgos estructurales y geopolíticos impiden que justamente el rally tenga la misma intensidad que en Estados Unidos o en Asia. Por ello, pasemos ahora a Asia, un continente que está marcando el ritmo del rally global. En Japón, ha alcanzado niveles históricos, reflejando la fortaleza de su sector tecnológico y la confianza de los inversionistas internacionales. Corea del Sur ha convertido en uno de los índices más explosivos del mundo, impulsando por exportaciones de semiconductores y la expansión de conglomerados tecnológicos. China, en cambio, avanza con cautela. El Shanghai Composite muestra crecimiento, pero las políticas de estímulo selectivo y las tensiones comerciales limitan su impulso. Aún así, el yuan y los mercados chinos siguen siendo referencia obligada para todo el continente. En conjunto, Asia se posiciona como el motor más dinámico del rally bursátil, con Japón y Corea liderando, así también China marcando el paso un poco más prudente. Pero detrás de este dinamismo también existen estos riesgos que no podemos ignorar. En Japón, depende en gran medida de la confianza internacional y de la estabilidad de su política monetaria. Si el Banco de Japón decide ajustar las tasas de interés demasiado rápido, podría frenar el impulso actual. Por otro lado, Corea del Sur enfrenta la vulnerabilidad de depender tanto de semiconductores y la tecnología y una caída en la demanda global, así como tensiones comerciales que podrían impactar de forma directa en su mercado. China, por su parte, sigue siendo un caso especial. Aunque el Shanghai Composite muestra avances, las tensiones con Estados Unidos y Europa, junto con las políticas internas de control, generan incertidumbre. El yuan se mantiene bajo presión y las decisiones de gobierno chino sobre estímulo económico serán determinantes para el futuro de su mercado. Asia lidera el rally global con fuerza, pero su sostenibilidad dependerá de cómo cada país maneje sus políticas monetarias, sus sectores estratégicos y las tensiones comerciales internacionales. Ahora llegamos a Latinoamérica, una región donde los mercados bursátiles reflejan tanto oportunidades como desafíos. En Brasil se ha demostrado un desempeño sólido, impulsado por el sector de commodities, especialmente el petróleo y la minería. El crecimiento de empresas energéticas y financieras ha dado confianza a los inversionistas. Chile también destaca con avances en su mercado, gracias al cobre y a la estabilidad relativa de su política económica. Se ha beneficiado de la demanda internacional de materias primas, convirtiéndose en un referente regional. México mantiene un crecimiento moderado, apoyado por la relación comercial con Estados Unidos y la fortaleza del peso mexicano. La integración con el mercado norteamericano sigue siendo un motor clave para su desempeño. En conjunto, Latinoamérica muestra señales positivas, con Brasil y Chile liderando el rally regional y México consolidando su papel como socio estratégico de Norteamérica. Pero el panorama latinoamericano también está marcado por la volatilidad y los riesgos. En Argentina,
La inflación y la incertidumbre política generan un mercado bursátil inestable, con el Merval reflejando esa fragilidad. La deuda soberana y las tensiones internas limitan la confianza de los inversionistas. Colombia enfrenta desafíos en un escenario similar. Aunque su mercado tiene potencial, la dependencia de materias primas y los cambios en la política económica genera dudas sobre su sostenibilidad. Y México, pese a su integración con Estados Unidos, también enfrenta presiones internas. La volatilidad del peso y las decisiones políticas fiscales pueden afectar el desempeño del índice. En resumen, Latinoamérica muestra un rally desigual. Mientras Brasil y Chile se benefician de los commodities y la estabilidad relativa, países como Argentina y Colombia luchan contra la volatilidad y la región avanza, pero con un equilibrio frágil entre oportunidades y riesgos. Ahora hemos llegado a Oceanía, una región que suele pasar desapercibida por grandes análisis globales, pero que juega un papel clave en el rally bursátil. En Australia, ha demostrado un desempeño positivo, impulsado por el sector minero y energético. El hierro, el carbón y el gas natural siguen siendo motores fundamentales de su economía y la demanda internacional mantiene a las empresas australianas en el centro de atención. Nueva Zelanda, por su parte, refleja un crecimiento más moderado, apoyado en sectores agrícolas y de servicio, aunque su mercado es más pequeño, la estabilidad política y económica le da confianza a los inversionistas. En conjunto, Oceanía aporta al rally global un perfil basado en recursos naturales y la estabilidad regional, consolidando su papel como proveedor estratégico de materias primas. Pero bien, Oceanía también encuentra con riesgos importantes. En Australia depende en gran medida de los commodities. Una caída en la demanda global de hierro, carbón o gas natural podría afectar directamente su mercado bursátil. Además, la transición energética mundial plantea un desafío. Si los países reducen su consumo de combustibles fósiles, las empresas australianas deberán adaptarse rápidamente. Por otro lado, Nueva Zelanda, aunque estable, enfrenta la vulnerabilidad de tener un mercado pequeño y altamente dependiente de la agricultura. Los cambios en los precios internacionales de alimentos y las tensiones comerciales pueden impactar de forma significativa en su desempeño. Por ello, Oceanía aporta estabilidad y recursos al rally global, pero su dependencia de materias primas y su tamaño relativamente reducido hace que su crecimiento esté condicionado por factores externos. La región avanza, pero con un perfil más frágil frente a los cambios en la economía mundial. Y finalmente, África se ha convertido en un actor cada vez más relevante dentro del panorama bursátil internacional. En Sudáfrica, es el mercado más grande y dinámico del continente, impulsado por sectores como la minería, la energía y los servicios financieros. El oro, el platino y otros minerales estratégicos mantienen a Sudáfrica en el radar de los inversionistas globales. Nigeria refleja el potencial de una economía en expansión, apoyada en el petróleo y en el crecimiento del sector bancario. Aunque su mercado es más volátil, sigue siendo un referente en África Occidental. Por otro lado, en el norte del continente, Egipto destaca y ha demostrado avances gracias a reformas económicas y a la inversión extranjera en sectores como la construcción y el turismo. África aporta dinamismo y recursos estratégicos al rally global, como Sudáfrica, Nigeria y Egipto, que son protagonistas regionales. Sin embargo, también el rally africano enfrenta riesgos significativos. Sudáfrica,
depende en gran medida de la minería y la energía. Una caída en los precios internacionales de los metales preciosos o el aumento en la inestabilidad política podría afectar directamente su mercado. Por otro lado, Nigeria refleja la vulnerabilidad de depender del petróleo, la volatilidad en los precios del crudo y el desafío de gobernanza limita la confianza de los inversionistas internacionales. Y sí, Egipto, aunque ha avanzado con reformas económicas, sigue expuesto a tensiones geopolíticas en la región y en la presión de su deuda externa. Si bien muestra un crecimiento, pero con un perfil frágil frente a factores externos. África sí aporta dinamismo y recursos estratégicos al rally global, pero su sostenibilidad depende de cómo cada país maneje la volatilidad política, la dependencia de commodities y las tensiones, sobre todo regionales. Después de haber analizado Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica, Oceanía y África, podemos concluir que el rally bursátil actual es verdaderamente global, pero con intensidades y matices distintos en cada región. Tenemos a Estados Unidos liderando con fuerza gracias a su sector tecnológico y financiero. Europa avanza con cautela marcada por riesgos estructurales y geopolíticos. Asia se posiciona como el motor más dinámico con Japón y Corea del Sur al frente, aunque China mantiene un paso más prudente. Latinoamérica refleja un equilibrio frágil entre oportunidades y riesgo de volatilidad política. Oceanía aporta estabilidad y recursos estratégicos, pero depende de la demanda global en materias primas. Y por supuesto, África muestra un dinamismo en Sudáfrica, Nigeria y Egipto, aunque condicionado con la dependencia de commodities y la inestabilidad regional. En conjunto, el rally bursátil es una muestra de cómo los mercados están interconectados. Cada región aporta su propia energía, pero también enfrenta sus propios desafíos. La clave para los inversionistas será entender las diferencias, identificar oportunidades y sobre todo gestionar en un entorno global cada vez más complejo. El mundo avanza en un rally bursátil que no es uniforme, pero sí global, y en esa diversidad está la verdadera riqueza de los mercados internacionales. Con esto cerramos nuestro análisis global del rally bursátil. Gracias por acompañarme en este recorrido por los principales mercados del mundo. Yo soy Sofía Morales y ha sido un gusto compartir este análisis contigo. Nos vemos en el próximo episodio con más información y perspectivas sobre el fascinante mundo de las finanzas internacionales.